Ecuador no para. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos una vez más al programa Ecuador no para. Nos encontramos ahora en la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Conversaremos en los siguientes minutos con el doctor Pedro Páez, justamente superintendente de esta institución que acaba de cumplir 4 años de gestión en el país. Y vale la pena entonces conocer cuáles son sus objetivos, sus logros, cuál es la normativa que se aplica en estos casos, porque en su determinado momento presentó controversia, especialmente con algunos sectores de empresarios privados de nuestro país. Hay varios temas que vamos a tratar y le damos la más cordial bienvenida, doctor. Muchas gracias. A nuestro espacio, nuestro programa. Encantado de estar aquí. Quisiera que nos comente cuál es el objetivo, en qué medida se creó la Superintendencia de Poder de Control de Mercado en el Ecuador, el antecedente de la creación de la ley antimonopolios que la aprobó la Asamblea Nacional hace varios años. ¿Cuáles son los objetivos básicos y en qué medida esto ha ido funcionando en el país? Bueno, empecemos por el nombre mismo, que a veces nos cuesta dificultades y que muchas de las personas ni siquiera lo conocen porque es una institución tan nueva. Se trata del control ciudadano sobre el poder que han tenido las grandes empresas en el mercado. Ese es básicamente el punto, es parte de este proceso constitucional que estamos viviendo, en el cual el punto culminante obviamente es la Asamblea de Montecristi y la Constitución, pero que tiene que empezar a concretarse en una serie de nuevas instituciones, de nuevos derechos sobre todo, y siempre vinculados a responsabilidades de la gente. ¿Por qué era tan importante, doctor, crear una ley antimonopolio en el Ecuador? Bueno, nosotros somos en realidad de los últimos países en el mundo que tenemos una legislación antimonopolio. En los Estados Unidos esto se inició en 1890 con la ley Sherman, o sea, hace más de 126 años. Y si en el Ecuador nos hemos tardado, hay 133 autoridades de competencia a nivel mundial y nosotros estamos en el puesto número 129. Aquí en América Latina solo Paraguay se constituyó recientemente con una autoridad de competencia el año anterior. Así es que somos realmente de los últimos en el mundo, de los últimos en el hemisferio occidental, de un tema que, como usted muy bien mencionaba hace un momento, ha sido opuesto por ciertos sectores que no son empresariales, son empresauriales. Eso es importante ubicar, porque se están oponiendo a las tendencias modernas a nivel mundial y lo han hecho de la manera más feroz, ¿no? Mire, por décadas el Ecuador ha estado intentando tener una normativa antimonopolios y estos sectores se han estado oponiendo de una manera frontal a veces y otras veces más taimada, al punto que hace 15 años un congreso dominado en ese entonces por fuerzas que podríamos llamar de derechas, liderado por una diputada cuencana social cristiana, por un diputado lojano demócrata y el diputado Dávila de Loja, que actualmente es el prefecto de la provincia. Que ahora es prefecto de la provincia, presentaron un texto y lo aprobó el Congreso con un texto muy parecido al actual, ¿no? a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Y por presión de ciertas cámaras empresariales, el vicepresidente de ese entonces, el ingeniero Pedro Pinto Rubianes, pidió ostensiblemente hacerse cargo de la presidencia solamente por un día, con el objetivo explícito de tumbarse la ley, de vetar a esa ley. Esto muestra, ¿no es cierto?, el nivel de tensión, el nivel ¿cómo le digo?, de contencioso, conflictivo que algunos sectores que se están aferrando al pasado tienen con respecto a esta ley. Y de presión de varios sectores. Y ahora, de mucha presión, incluye a los medios de comunicación. Ya, justamente vamos a hablar de esos temas, pero con la aprobación de la institucionalidad se crean justamente dos entidades, la Junta de Regulación y la Superintendencia. ¿Cuáles son las diferencias y en qué medida se ha podido aplicar la normativa sin mayor inconveniente? Eso es muy importante. En la arquitectura nuestra tenemos la ventaja de que se establece, de acuerdo a la Constitución, el artículo 204, el artículo 213, habla de las funciones de la superintendencia y de la creación de la función de transparencia y control social, que es una experiencia constitucional totalmente innovadora que organiza la participación ciudadana de manera transversal con las viejas instituciones de control, la Contraloría, la Superintendencia de Bancos, de compañías, pero también con entidades de nuevo tipo como el Consejo de Participación Ciudadana, la Defensoría del Pueblo, en una perspectiva que permita justamente una forma diferente de participación, de organización de la ciudadanía en la gestión de lo público. En la práctica, ¿cómo
participa la ciudadanía. Entonces, concretamente, nosotros hemos organizado más de 6.000 comités de usuarios ahorita que están trabajando en este tipo de cosas. Tenemos 95 observatorios ciudadanos, dentro de los cuales 32 están constituyendo, por ejemplo, la Red Nacional de Observatorios Ciudadanos en el tema de la salud. Estamos ya constituyendo una nueva red en el plano de la soberanía agroalimentaria. Las asambleas productivas también contempladas en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Entonces, se establece desde la organización popular este puente, ¿no es cierto?, que permite transformar no solamente la relación con el Estado, sino la relación también con las universidades, la relación con el mercado, la relación con las grandes empresas, tanto nacionales como extranjeras, tanto en los mercados locales como en los mercados internacionales. Entonces, este es un punto muy importante que tiene como contraparte la Junta de Regulación, que eso sí está armada dentro del Ejecutivo. De acuerdo a la Ley Orgánica de Transparencia y Control Social, en el artículo 3 hay una absoluta independencia. No puede ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial intervenir en las acciones de las superintendencias, de la función de transparencia en general, ni viceversa. Y al mismo tiempo se establecen mecanismos de coordinación que desde el primer momento se han estado ejercitando, ¿no? Pero existe un trabajo coordinado con la Junta de Regulación permanente. Finalmente Que le hago acuerdo además que es importante señalar que la Junta se estableció antes que la superintendencia, en la misma ley, pero la ley está en vigencia desde octubre del 2011 y la Junta está constituida por los ministros, de acuerdo a la ley, ¿no es cierto?, que ya existían en ese momento. En cambio, la superintendencia se establece finalmente en septiembre del 2012, un año después. Lo cual muestra, ¿no es cierto?, el hecho de que son entidades absolutamente independientes, con niveles de coordinación conforme lo manda la Constitución y que tienen una especialización en términos de la forma de operación, pero también en términos de las acciones administrativas que les corresponden tomar. Ahora, doctor, ¿por qué ciertos sectores de empresarios y sectores de oposición política al gobierno han considerado o siguen considerando que esta superintendencia es innecesaria, no debería existir? No quieren que exista, no les conviene, porque quieren regresar a ese pasado en el que las ganancias se basaban en el abuso, en el engaño, en lo que ahora los jóvenes llaman el bullying, ¿no? El bullying empresarial. Estamos hablando de sectores que lo que quisieran es regresar a una época en la que se podía vender productos caducados, que es uno de los logros, por ejemplo, de la superintendencia. Sin una sola multa hemos logrado erradicar la venta de medicinas caducadas, la venta de productos caducados, de alimentos caducados. Entonces, lo que quisieran es regresar en esa época que hacían lo que les daba la gana. Imagínense, además esto plantea una situación de absoluto racismo, ¿no? Porque lo que hacían es, a medida que se acercaba la fecha de expiración, lo retiraban de las perchas donde podía haber el riesgo de que alguien se fije en la fecha de expiración y en los barrios acomodados de Quito y Guayaquil lo mandaban a los barrios populares. Y mientras más se pasaba el producto, lo remontaban hacia las provincias, hacia las zonas indígenas, hacia las zonas afro, hacia las zonas montubias, ¿no es cierto?, generando una situación de que hay ciudadanos de primera que tienen derecho a cuidar su salud, a los que hay que cumplirles la norma, hay que cumplir la ley, y que luego hay la gente pobre que coma nomás basura, ¿no? Bueno, también es parte de la cultura de los ecuatorianos. Exacto. Que muy poco nos fijamos en la fecha de expiración. Entonces, mire, vamos ilustrando la labor de la superintendencia a partir de su pregunta, que es muy pertinente. Entonces, vea, en la forma tradicional de operación del Estado, lo que podría ser el Ejecutivo, lo que normalmente se hacía es apretar ahí donde se tenía más logística, más recursos, inclusive podía tener mayor efecto de difusión, más efecto ejemplarizante, ¿no es cierto?, que era precisamente los barrios acomodados de Quito y Guayaquil. Entonces, ¿cuál es el problema fundamental acá? Que si apretábamos allí iba a empeorarse la situación de la periferia. Así es que lo que hicimos fue, al contrario, empezar por organizar en la periferia los comités de usuarios, en cada barrio, en cada recinto, en cada parroquia, acompañados precisamente con esto que ustedes ven en el escenario, Ciudad Quinde, una telenovela basada en los principios de Paulo Freire, de aprender enseñando y de enseñar aprendiendo, y que permite que la gente, ¿no es cierto?, tenga un pretextito para reunirse y conversar, resolviendo esos problemas. Entonces, está ligado el problema de los derechos, la construcción de estos nuevos derechos que están contenidos en la Constitución de Montecristi y en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, pero como usted bien decía, ligado a responsabilidades. Cuando se hace solo lo uno de manera unilateral, las cosas no son sostenibles. A propósito derechos y responsabilidades. Del tema Ciudad Quinde, también hubo polémica que se ventiló en algunos medios de comunicación sobre lo que significó esta producción. Sí, mire, nos dan palo por todo.
Y eso va a escalar además, precisamente porque estamos tocando los intereses creados de aquellos que basaban su lucro en el atraso, en el subdesarrollo, en la falta de oportunidades para la gente, en el engaño, en la angustia con la que la gente se enfrenta al mercado en condiciones totalmente asimétricas. Y esto es lo que hemos ido rompiendo precisamente en estos plazos. Entonces, es muy importante darnos cuenta que esta superintendencia, a diferencia de otras entidades colegas en otras partes del mundo, no tiene por qué medírsele por el monto de las multas que pone. Al contrario, a nosotros estaríamos gustosos de que nos midan nuestra eficacia por las multas que no tenemos que imponer. ¿Sí? Entonces, la única forma de lograr eso es la conciencia ciudadana, la organización de la gente, el empoderamiento de la gente. ¿Usted cree que se ha empoderado la gente? Sin duda. Aquí ha habido una revolución silenciosa. Le pongo un ejemplo específico a partir precisamente del tema de la campaña que hicimos con la venta de productos caducados. La conciencia, el cambio de actitud que tiene ahora el consumidor. Mire, legislación de defensa del consumidor la tenemos desde 1990. Pero lastimosamente el grado no solamente de aplicación, sino el grado de penetración en la vida cotidiana de la gente ha sido casi nulo. Y eso cambió de manera radical hace un par de años, precisamente a partir de esta conciencia que empezamos a generar en torno a ver la fecha de expiración de los productos. Y luego vino el tema del semáforo. Y vea usted cómo cada vez hay el tema de las responsabilidades. No solamente pero los derechos. Pero también criticado y condenado por los mismos sectores. Pero mire, tenemos inclusive filmado en agosto del 2013, está en nuestra página web, scpm.gov.es. Usted puede encontrar, tenemos toda una filmoteca de la cantidad de eventos que hemos hecho precisamente de capacitación, o sea, telenovela para gente como usted y yo, que no estamos especializados en el asunto, pero también hemos hecho cerca de 90 eventos internacionales con expertos de talla mundial y más de 2.200 eventos de capacitación, de sondeo, de discusión, producto por producto, tema por tema, infracción por infracción, territorio por territorio. Y en uno de esos nos dicen, si nos obligan a cumplir con las leyes, les mostramos que no habían cumplido 5 leyes orgánicas hasta ese momento. Si nos obligan a cumplir con las leyes que no nos ha dado la gana de cumplir hasta ahora, vamos a desabastecer al país. Entonces, eso es lo que tenemos que enfrentar. Y no es desde el tema del papito Estado resolviendo las cosas, es desde la ciudadanía. Una ciudadanía vibrante, organizada, que con dignidad es consciente de sus derechos, pero también sus responsabilidades. También tiene que ver con el cambio de hábito de los ecuatorianos, claro, la forma de alimentarse inclusive. Pero ese cambio de hábitos, eso claro, fue detonado precisamente con estos eventos de didáctica social, como el tema de Ciudad Quinde, como las redes sociales, el establecimiento de los comités de usuarios que han transformado en los hechos la correlación de fuerzas en cada compra y en cada venta. La crítica del otro lado es por qué el Estado tiene que controlar lo que yo quiero y cómo quiero comer. Porque mire, lo que quieren es precisamente regresar a esa época en que habían todo tipo de mentiras. Tanto cuento chino como el que desmantelamos, y ese sí ya con multas, ¿no? El tema, por ejemplo, de los productos light, que no son todos, pero sí tenemos más de 65 productos diferentes que han sido investigados por la superintendencia. El caso más conocido es el de ciertos aceites light, ¿no es cierto?, que le comían el cuento a uno de que uno tenía que pagar más porque era un mejor producto de mejor calidad que le iba a hacer bien para la salud por tales y tales componentes. Informe de la agencia de regulación respectiva, del órgano rector, que es el ARCSA, diciendo que técnicamente no había tal diferencia, o sea que era mentira. Entonces lo que quieren estos sectores es regresar a la época del engaño. Ahora, nosotros hemos dado siempre la posibilidad de resolver las cosas por las buenas a través del compromiso de cese. El artículo 89 de nuestra ley nos permite generar un acuerdo, un compromiso de la empresa, como dice su nombre, para cesar la infracción a la ley. Y con esto se ha evitado varios conflictos. Y con eso se han evitado, mire, se podían evitar en el primer año de la superintendencia. Nosotros abrimos como una especie de oferta de inauguración, a propósito de que estamos en el mercado, que podía firmarse un compromiso de cese sin pagar un solo centavo. Y de hecho, por ejemplo, una empresa como Confiteca, no solamente que firmó un compromiso de cese sin pagar un solo centavo, sino que rearmó toda su estrategia de comercialización sobre la base de esta apuesta a la excelencia, ¿no? El problema es que hay ciertos abogados que obviamente no ganan, pues es decir, si se arregla inmediatamente sin pagar un solo centavo, los honorarios de ciertos abogados se reducen frente a un horizonte en el que podrían prolongar un conflicto y escalar ese conflicto, inclusive a niveles internacionales, con montos y unos honorarios enormes que termina pagándolo usted, y eso es importante señalarlo.
En estos conflictos, cuando se quiere pelear legalmente, cuando se quiere pelear en las cortes, un tema que está claramente demostrado de la infracción sobre la base del abuso, del engaño, sobre la base del bullying empresarial para impedir que otros operadores, que otras empresas puedan hacer su negocio esmerándose bien en un buen producto y en un buen precio, en un buen servicio, precisamente lo que ustedes lo que está pagando. Le hacen pagar a usted 2 veces. Primero paga usted a través de los impuestos como contribuyente porque tiene que gastarse el tiempo y los recursos del sistema judicial ecuatoriano en unas demandas interminables, a veces por multas de 100, de $200. Estamos hablando de centenares de multas de 100, de $200 que estas empresas acostumbradas al pasado en que hacían lo que les daba la gana, hacen que incurra el pueblo ecuatoriano en estos costos innecesarios. Pero después paga usted también como consumidor, porque los honorarios de los abogados y lo que pagan en publicidad, inclusive algunas veces comprando editorialistas o pagando a trolls en las redes sociales, también le cargan a los costos de producción en la contabilidad de la empresa que usted termina pagando en el precio directamente o a través de un mal servicio. Doctor, otro tema que también fue bastante conocido en el país y tiene que ver con la supuesta circunstancia de monopolio del denominado Fantasma González, que tiene algunos medios de comunicación en el Ecuador y en varios países de América Latina, Centroamérica sobre todo. ¿Cómo quedó este tema? ¿Hasta dónde se llegó y qué pasó? Mire, no solamente que nosotros estudiamos el caso de la concentración en su momento, cuando apareció la posibilidad de que se compre el diario El Comercio, eso es público, está en nuestra página web, ya tenemos una resolución. Hay temas que yo no me puedo pronunciar de acuerdo a la reserva de ley y en eso la ciudadanía tiene que tenernos un poco de paciencia para preservar el buen nombre de las empresas. Nosotros somos muy celosos y muy cuidadosos en no pronunciarnos del momento en que está siendo sustanciado un proceso. Ahora puedo hablar de este tema porque no solamente que hicimos este estudio previo el momento de la concentración, sino que hubieron varias quejas que fueron inmediatamente estudiados por la superintendencia en la fase de barrido, por eso me puedo pronunciar, en el que volvimos a investigar el tema con la evidencia que supuestamente algunos sectores nos estaban presentando, porque otros hacían el escándalo, pero en realidad nunca presentaron su información. Y lo que veíamos es que en realidad se tratan de 2 entidades jurídicamente independientes. Para casos como este, en otras partes, y aquí mismo en el Ecuador, por ejemplo, cuando fue lo de la AGD, se utiliza una figura diferente que nos permite tener otro tipo de instrumentos, como es el tema de la presunción. Cuando se tratan de ciertas relaciones que no aparecen formalmente en la estructura de propiedad de la empresa, pero que pueden estar evidentes en la forma de hacer negocios, en las relaciones que tienen entre distintas empresas, en las relaciones que tienen entre distintos, por ejemplo, administradores, o en la familiaridad en torno a la estructura de propiedad de la empresa, en otras legislaciones se tiene la figura de la presunción, que no contamos ahorita en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, pero que hemos pedido a la Asamblea Constituyente, a la Asamblea Nacional y también a la Presidencia de la República, que por favor lo consideren en un paquete de 64 reformas que hemos solicitado. Específicamente para la superintendencia. Específicamente para la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Este momento estamos conversando con el doctor Pedro Páez, superintendente de Control de Poder de Mercado, justamente aquí en sus instalaciones, analizando varios temas inherentes a la gestión de esta institución. Enseguida regresamos con usted. Ya volvemos con Ecuador no para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad.
Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para. Continuamos, nos encontramos con el doctor Pedro Páez, superintendente de Control de Poder de Mercado. Estamos hablando, en esta primera parte hecho un contexto muy importante para que la gente entienda cuál es la labor, la gestión y el trabajo que ha hecho la superintendencia. Pero insistimos un poco en los criterios de quienes están en contra de la vigencia y del trabajo de la superintendencia. Y varios de ellos han dicho, por ejemplo, que la superintendencia además se ha dedicado a hacer estudios irrelevantes para el control de poder de mercado, como por ejemplo el impacto de CELAC, la ALBA, o también que aporta a la mayor inseguridad jurídica y espanta las inversiones nacionales y sobre todo internacionales. No, mire, y esto tiene que ver con esta campaña feroz y taimada de ciertos sectores que quieren regresar al pasado del abuso, al pasado del engaño, al pasado del bullying empresarial. La dimensión internacional en el caso de nuestra superintendencia es vital, precisamente porque es una entidad joven con una serie de temas muy delicados. Cada tema que topamos es una papa caliente. Y por eso las discrepancias, porque cada cual quiere llevar el agua a su molino. Quisiera que la superintendencia se convierta en un instrumento a favor de un sector o de otro. Recuerden la barbaridad cuando fue la crisis financiera en el 98 al 2000, cómo se querían utilizar a las instituciones para resolver pugnas regionalistas, inclusive que se quiso de manera inescrupulosa a cierto sector de la oligarquía, ¿no es cierto?, plantear un enfrentamiento entre ecuatorianos, que inclusive iban a pedir hasta visa a los ecuatorianos para entrar a Guayaquil y querían plantear, se hizo la marcha a los crespones negros, cuando en realidad lo que se estaba es escondiendo, alcahueteando la corrupción de ciertos banqueros ladrones que se llevaron los ahorros de toda la vida de una cantidad de ecuatorianos, y no solamente de Guayaquil, sino también de la sierra, ¿no?, de todo el país. Entonces, mire, hay que tener mucho cuidado con este tipo de argumentos, porque lo que están es evitando, lo que quieren es impedir que la excelencia técnica esté presente en todas nuestras decisiones. Nosotros hemos hecho, como les decía hace un momento, una gran cantidad de eventos internacionales. En lugar de hacer consultorías, que las hacemos exclusivamente ahí donde es puntualmente necesario, lo que hacemos es más bien utilizar el dinero de las consultorías trayendo al experto internacional en eventos públicos que se filman en directo, que además están después grabados de acceso público, www.scpm.gov.es, para cualquier persona que quiera enterarse del asunto, de manera que no solamente nos capacitamos, no solamente resolvemos el problema específico que necesitamos discutir, que pueden incluir temas técnicos muy, muy complicados, como el cálculo del mercado relevante, como el cálculo de la multa, como el cálculo de los importes de subsanación, como la aplicación, ahí incluye derecho comparado, incluye jurisprudencia, las mejores prácticas internacionales, que los oímos de primera boca de los expertos internacionales. Pero en la práctica ha habido o no inseguridad jurídica, ha habido o no. No, al contrario, por lo que le estoy contando, la ciudadanía tiene que estar con la absoluta garantía de que todo lo que hemos hecho ha estado en permanente consulta con expertos de talla mundial, nacionales y extranjeros. Son más de 1.250 expertos nacionales y más de 350 expertos internacionales, incluyendo las máximas autoridades de Estados Unidos, de Francia, de España, de la Comisión Europea, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Colombia, de Perú, de México. En fin, miren, hemos tenido una intensa, cuidadosa, exhaustiva relación con nuestras autoridades, precisamente empezando por América Latina, pero no restringiéndonos a América Latina, para garantizar que cada paso que tomamos tiene
todo el fundamento técnico, las mejores prácticas internacionales, además de un contraste en la comparación entre las distintas legislaciones. Por eso es que yo le puedo asegurar que ustedes pueden encontrar en cada una de las acciones que ha hecho la superintendencia, que no solamente son las sanciones, sino también, por ejemplo, los guidelines, que se llaman en otros países, que aquí se conocen como los manuales de buenas prácticas comerciales. Ya tenemos preparados 16, de los cuales hasta ahora solamente se ha pronunciado la Junta de Regulación en uno solo, el manual de buenas prácticas para los supermercados, que entre otras cosas, por esta relación internacional, ha podido ser apreciado y con muy positivos resultados en otros países, como Argentina. Claro. Y vea, esto es muy importante, porque mientras aquí se quiere meter una campaña de odio... manual de buenas prácticas y qué significa justo este punto de acceso de productos en los supermercados? A ver, concretamente lo que hicimos, como todo, ¿no es cierto?, un proceso de consulta a todos los operadores, si usted quiere, víctimas y victimarios. Hemos hecho talleres internacionales de estos eventos, de estos conversatorios, región por región, problema por problema, y también hicimos en el caso de los supermercados, y encontramos que los proveedores tenían terror a las grandes cadenas de supermercados, que no querían saber ni siquiera que nos vean juntos con la superintendencia, por miedo a las retaliaciones. Cuando les protegimos con prevenciones de ley, los pudimos reunir, empezaron a hablar y resulta ser que les pagaban tarde, mal y nunca, que les obligaban a entregar hasta la mitad de los productos de manera gratuita para la promoción del supermercado, que les obligaban a decir, cuidado con que le vengas a la competencia, y si le vendes a la competencia tienes que venderle más caro, o tienes que venderle solo estos productos. Y si, pobre de vos que no cumplas con esto, te desaparezco de la lista, como dicen ellos, te descodifico. Y se fregaban, no tenían a quién vender. Y teníamos ejemplos, tenemos inclusive en un programita de televisión, tenemos grabados los testimonios de personas que se arriesgaron a hablar públicamente con nombres y apellidos de las cadenas de supermercados que pasaba esto. Les cambiaban las reglas del juego a último rato, les devolvían los productos con cualquier pretexto. Y a la final, esto de aquí, además que es un proceso que se da a nivel mundial, de concentración creciente en pocas manos, pero además con productos solo del supermercado o de un par de marcas transnacionales. ¿Y qué pasa ahora? Ahora, con el manual de buenas prácticas que se emitió en agosto del 2014 y las secuencias de esa situación, ahora hemos tenido $772 millones en el primer año y medio de aplicación del manual de productos de la economía popular y solidaria en las perchas de los supermercados. Productos y productores que antes ni siquiera soñaban en poder estar en las perchas de los supermercados. Estamos hablando de productores muy pobres, los más pequeñitos, los pequeños, los medianos. Pero en todos los grandes, medianos. Bueno, empezamos con las más grandes, pero ahora ya se ha ido expandiendo hacia los supermercados medianos, inclusive las cadenas de las farmacias, ¿no? Es el porcentaje de las compras, pero también es del espacio en percha, porque es importante el hecho de que usted tenga derecho a escoger. Claro. Como consumidor, usted tiene el derecho a que no solamente sea la marca del supermercado y de sus amigos monopólicos, sino que también haya la posibilidad de que usted decida qué mismo es lo que quiere consumir. ¿Es un porcentaje que ya está establecido? Y es un porcentaje que empieza en cada uno de los segmentos de a poquito, pero más importante que eso es lo que hablábamos, lo mismo que pasó con el tema del consumidor, con la responsabilidad en torno a ver las etiquetas, a ver el contenido, a reflexionar, a demandar con dignidad sin hacer problema qué es lo que pasa en la etiqueta. Lo mismo está pasando con el tema de los supermercados. En el primer semestre de operación, le cuento una anécdota, los supermercados estaban requeridos a comprar en total el 6% de toda su factura de productos de la economía popular y solidaria. Se han hecho en total más de 220 asambleas productivas en los distintos cantones, en las distintas provincias, y los supermercados terminaron comprando el 23%. No el 6%, no todos, ¿no? No todos. Hay algunos que se siguen aferrando a un pasado en el que podían hacer lo que quiera, pero en lo fundamental yo creo que hay un cambio en la actitud del productor, capacidad de respuesta en un solo semestre. ¿Y qué se va a hacer con esos que no quieren implementar? No, todo eso se está siguiendo, yo no puedo entrar en esos detalles, pero me parece que es más importante esto otro, vea. Es un cambio en el corazón y en la mente del productor. Estamos hablando de productores que no tenían ni el permiso sanitario, que no se sentían ni siquiera con el derecho de poder producir para un supermercado. Estamos hablando no solamente de las platas, estamos hablando también del hecho de que esté el caldo de patas y la guatita y el encebollado, y que pronto esté, por ejemplo, que esté el cuy, que esté el yaguarlocro, que esté el caldo de manguera, que esté el menudo. Son cosas que usted, amiga, que me está oyendo, capaz que hasta, amigo, usted se está sonriendo porque piensa que estoy diciendo alguna grosería, porque
con esa mentalidad racista que tenemos los ecuatorianos y que ni siquiera nos damos cuenta y que no estamos ni siquiera dispuestos a admitir que tenemos, porque hemos sido bombardeados y es un tema subliminal que tenemos en el inconsciente. Pensamos que todo lo que es indígena, todo lo que es nuestro, todo lo que es montubio, todo lo que es negro, es una cosa de mal gusto. Pensamos que eso no vale, que eso es una cuestión que o son supersticiones o es una cuestión de baja categoría. Mire, hay que sacudirse de esas cosas mostrando que sí podemos y que sí Entonces, valemos. Se cambió. ¿Hay un esquema sólido en este momento? Pero no solo es el esquema, hombre. Lo que quiero yo llamar la atención es a esa revolución silenciosa en el corazón de la gente. Y es no solamente el corazón y la mente del productor que se sacudió y sin relajar no es que porque son pobrecitos hay que comprarles. Cumpliendo todos los requisitos, todos los estándares sanitarios, de seguridad, ambientales, laborales, tributarios, diversificando, innovando, han logrado romper esas ataduras, esos tabúes que tenía en la cabeza y ha dado una respuesta productiva. 772 millones de dólares sin $1 de gasto estatal, sin subsidios del Estado, cumpliendo con todos los requisitos. Esa capacidad de respuesta es única. El Ecuador de antes no podía hacerlo y ahora la gente, inclusive la gente más pobre, estamos hablando de indígenas de la Federación Ecuatoriana de Indios con 500 metros de propiedad, hombre, que están discutiendo mejoramiento genético de cuyes, de conejos, de chanchos, de gallinas, de borregos, de chivos, de vacas. Estamos hablando de artesanos de la curtiembre en el centro de la sierra ecuatoriana con el impacto tradicional de esas tecnologías muy fuertes sobre la salud de la gente y sobre la propia cuestión ambiental, ¿no es cierto? Que ahora están discutiendo en la técnica de Ambato temas de nanotecnología o con la técnica particular de Loja cuestiones de microcomponentes, de robótica para los juguetes. Por ejemplo, ahora para la siguiente campaña de Navidad tenemos una capacidad de generar juguetes artesanales de la mejor calidad, con las mejores posibilidades, inclusive didácticas y no solamente estéticas, para complacer a los niños, para generar otro tipo de niñez en nuestro país. ¿Por qué mencionó usted Argentina? ¿Qué pasó allá? Lo que le decía, fue tan exitoso este tema que en Argentina tenemos 18 universidades argentinas trabajando con nosotros y un gobierno de derecha como el de Macri. Es más, un ministro como Prat Gay, que está en el espectro político de ese gobierno de derecha, en el extremo derecho, lanzó la iniciativa de tener una ley de góndolas, le llaman ahí, a las perchas le llaman góndolas, basado, y lo dice públicamente, basado en la experiencia ecuatoriana. Para que vean ustedes que eso no es un problema ni de izquierda ni de derecha, son las puertas que han estado históricamente cerradas y que se están abriendo, rompiendo con esa dicotomía entre el Estado y el mercado. Aquí hay que romper con esa visión de que es el papito Estado. Vea, 772 millones sin $1 de gasto estatal, 772 millones de dólares que se hubieran ido a importaciones, empeorando la situación de balanza de pagos tan delicada por la caída estrepitosa de los precios del petróleo, que además no solamente afectan la balanza de pagos, sino que desaparecen de la circulación interna y afectan la situación de liquidez de la gente. Usted sabe que en unos bolsillos la liquidez desaparece más rápida que en otros, en ciertas provincias más rápido que otros. A partir de este mecanismo que plantea el Manual de Buenas Prácticas Comerciales para los supermercados, esto ha ido irrigando cantón por cantón, provincia por provincia, desde los sectores más pobres, generando empleo, generando riqueza, generando ingresos que se hubieran ido afuera. Entonces yo creo que son oportunidades que en otras partes de América Latina, porque desde entonces no solamente son argentinos, son autoridades, académicos, organizaciones sociales, productores de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Perú, de Guatemala, Nicaragua, El Salvador y de Paraguay, que ya están estudiando, que nos están pidiendo información sobre esto, que nos están pidiendo información, porque uno de los elementos de empaparse de estos nuevos derechos es precisamente Ciudad Quinde, porque es un instrumento, en lugar de estar oyendo estos sermones aburridos, es un instrumento muy ameno, muy didáctico, de empaparse de los nuevos derechos, de ponerse en los zapatos de los personajes y darse cuenta de que este es un país diferente. Doctor, cambiamos el corazón de los productores, cambiamos el corazón de los consumidores y lo que es más importante, también cambiamos el corazón de los grandes monopolios. Las propias cadenas de los supermercados que al principio estaban muy hostiles a la situación, ahora se dan cuenta de que es una forma muy diferente de estar bien con sus propios clientes, porque no es que están perdiendo, y como le digo, de lo que tenían que comprar en el primer semestre el 6%, terminaron comprando el 23%. Vamos a cambiar vamos a otro tema, doctor. El tema de Conocer Claro ha sido multado 2 veces, pero ninguna se ha hecho efectiva.
Quisiera que un poco nos comente qué es lo que ha pasado y a qué se debe este último. Mire, lastimosamente esa es multa. parte de una distorsión. En estos 4 años hemos sufrido un verdadero boicot de parte de los medios de comunicación. Son muy pocos los que nos dan una cabida y inclusive en algunos momentos suprimen la verdad, ¿no? En primer lugar, la primera mentira que está ahí metida es el hecho de que se les ha multado 2 veces por el mismo tema. Se ha mostrado claramente de que se tratan de procesos totalmente distintos. La primera multa, que salió en febrero del 2014, era basado en el artículo 9 por la imposición, que era la única empresa que tenía más de 1.260 contratos. Investigamos más de 5.000 contratos de todas las empresas, no solamente esta empresa, inclusive la empresa pública, que fue la que hizo la denuncia originalmente. Y demostramos que eran los únicos que tenían cláusulas de exclusividad que hacían que los costos para los otros operadores sean más altos, que el servicio sea malo, sea de mala calidad y que hayan sectores del país que no estén cubiertos precisamente por eso. Entonces, el primer tema que ya está demostrado, ¿no es cierto?, tiene una primera multa basados en el artículo 9 de nuestra ley. La segunda es porque hubo ya una medida cautelar en abril del 2013, diciendo que tenían que suspenderse estas barreras de entrada que hacían tan caro y tan malo el servicio aquí en el Ecuador. Y eso nos ponen inmediatamente, a los 5 días que se emiten esa resolución, nos ponen una carta diciendo que ya han cumplido con esa resolución de la superintendencia. Cuando meses más tarde, a pedido de la propia empresa, se hace un informe pericial en el campo, en las provincias de Manabí, en las provincias del Oriente, resulta ser que ha sido mentira. Tenemos el informe pericial que dice que es mentira. Eso nos obligó a abrir una nueva investigación que buena parte de los medios de comunicación lo ocultaron a la ciudadanía, porque esto se lo dijo públicamente en la audiencia pública, en la primera audiencia pública, en el que tenemos además filmado, está en nuestra página web. El 15 de enero del 2014 había un cordón muy espeso, más de 20 metros y un cordón muy espeso de más de 20 metros de camarógrafos y periodistas de todos los medios de comunicación cumpliendo su labor con dignidad y profesionalismo, y que después los dueños de los medios de comunicación, por los compromisos que tenían creados con sus auspiciantes, ¿no es cierto?, lo suprimieron de la información y ahora hacen creer lo que ahorita usted me está preguntando. De ninguna manera. El problema que se ha dado acá, ¿no es cierto?, es que hay ciertos sectores que pudieron haber firmado un compromiso de cese sin pagar un solo centavo. Claro, lo que yo le pregunto es que ha sido hacer. multado 2 veces, no por el mismo tema. 2 veces usted me aclara cuáles que no son. Sí, lo que le estoy contando es cuál es la percepción circunstancias. que la empresa está soltando en los medios de comunicación, y que muchos medios de comunicación y la ciudadanía se le queda en la retina, porque obviamente la superintendencia no tiene los recursos que tienen estas empresas transnacionales para estar en los medios. Pero ya ha sido suspendida incluso la segunda multa. Es que esa es otra de las mentiras. Mire, no es que ha habido una decisión de parte del sistema judicial ecuatoriano desautorizando a la superintendencia como se pretende difundir. Lo que hay es una respuesta automática de que el momento en que se establece una demanda a la decisión en sede judicial, a la decisión administrativa, tiene que pararse la multa hasta que se resuelva en sede judicial, si es que la empresa cautiona la mitad del importe de la multa. Y ahí hay otro problema, que nosotros estamos muy preocupados, porque nos han puesto, con respecto a la primera multa, la de los 138.5 millones de dólares, nos han puesto 2 demandas y solamente han puesto caución por una sola. Tenemos una demanda en febrero del 2014 en el que se ha caucionado la mitad del importe de la multa. La segunda demanda es en agosto del 2014 y que además a la superintendencia, y ese es otro tema que estamos muy preocupados, de manera irregular se le informa solamente en diciembre del 2015, más de año o 4 meses después. Y no se ha caucionado, ¿no? La empresa de Claro no ha puesto el importe que correspondía al 50%. ¿Y sobre este segundo caso se ha caucionado o no? En el segundo caso, del cual hemos sido informados en estos días, además en contraste con lo que pasó con el hecho de que no nos hayan informado del primero en más de 16 meses, no conocemos exactamente cómo es lo que está planteado el asunto. Espero que ya hayan hecho la caución de la mitad de los 82 millones de dólares por este segundo caso. Por favor, no caigamos en la trampa de entreverar las dos cosas, precisamente porque
no hay una decisión todavía de parte de parte del sistema judicial desautorizando lo que dice la superintendencia. Pero acordémonos que esta misma empresa, esta es la práctica común. La extinta Supertel fue demandada más de 250 veces por multas de $200. Y recuerde, amiga, amigo, que es usted el que está pagando y paga 2 veces. Paga como contribuyente por el procesamiento judicial de todas estas demanditas, sean de 82 millones o sean de $200, pero paga también usted en los costos de producción, en el precio que paga por los servicios que las empresas cargan, ¿no es cierto?, como honorarios de los abogados correspondientes. Entonces, en este momento la situación está sin resolverse todavía porque el proceso judicial continúa. Sí, pero acordémonos, y esa es otra de las mentiras que dicen que es una multa desproporcionada. Por construcción en la ley obliga necesariamente aquí en el Ecuador y en cualquier parte del mundo que sea proporcional al tamaño del mercado y proporcional al volumen de ventas. Mire, en caso de México se le llegó a poner a la misma empresa, en la sede que tiene en México esta empresa transnacional, más de $1.000 millones de multa. Y vaya usted a preguntar qué pasó porque no pagaron un solo centavo. De hecho, salió el equivalente al superintendente y hubo una reforma a la ley en el que se impedía que la superintendencia o que la autoridad de competencia vuelva a pronunciarse en temas de telecomunicaciones, que la ciudadanía tiene que estar muy pendiente y muy vigilante de qué es lo que va a pasar aquí en el Ecuador. Estamos hablando de sectores muy poderosos que además están involucrados en este contexto que, le insisto, forma parte de una consigna de un sector de la oligarquía que ahora lo han elevado inclusive a nivel de campaña presidencial en estas elecciones. Uno de los candidatos presidenciales ya ha ordenado a todos sus seguidores el hecho de que tiene que desaparecer la superintendencia para que se regrese a ese pasado en el que podían hacer lo que les daba la gana. Estamos hablando de sectores que antes de que exista la superintendencia, cámaras empresariales, la Cámara de Comercio, la Asociación de Bancos Privados con sus directivos que pusieron demandas de inconstitucionalidad a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado antes de que exista la superintendencia en septiembre del 2012. 3 demandas de inconstitucionalidad y obviamente existe, y la ciudadanía conoce toda esta campaña de mentiras, de rumores, de troles en las redes sociales, engañando, tratando de distorsionar lo que hace la superintendencia precisamente porque no quiere que la gente, no quiere que la gente pueda reclamar qué es lo que pasa con sus productos, no quiere que la gente pueda exigir un mejor precio, una mejor calidad del servicio, no quiere que la gente pueda defenderse frente a tanto cuento chino, a tanta mentira, quieren regresar a esa época del abuso, del engaño, de la intimidación a otras empresas, como lo que le estoy contando en el caso de los proveedores, o la desaparición de más de la mitad de las boticas de barrio en los últimos 15 años. Entonces, necesitamos crear un ambiente de oportunidades para la gente. Y vamos a revisar otros temas más después de la pausa. La última, estamos conversando con el doctor Pedro Páez justamente sobre temas vinculados a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Enseguida estamos con ustedes, amigas y amigos. Ya volvemos con Ecuador no para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía o en sus atractivos turísticos o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr.
Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para. Y siguiendo con este tema de Conecer Claro, efectivamente hemos hablado y ustedes han mencionado respecto a las críticas de parte de la empresa y de algunos otros sectores de la desproporción de la multa. Y el otro tema también que tiene que ver con la poca posibilidad que tienen las empresas de invertir y que esto ahuyenta a la inversión privada, sobre todo extranjera. Es todo lo contrario, mire. Es justamente ahora, usted, vea, ¿por qué cree usted que no ha habido ni un solo nuevo operador en la cuestión de comunicación? Cuando en Perú, en Colombia han entrado nuevos operadores, inclusive vietnamitas del otro lado del mundo han venido acá a buscar mercados, dando un mejor servicio, dando un mejor precio, una mejor cobertura y un internet más confiable inclusive a la gente. En eso estamos muy atrasados. Solo a partir de que se logra imponer finalmente en mayo del 2015, estamos hablando del 30 de abril del 2013 y la lucha continúa, la lucha por conseguir un mejor precio, un mejor servicio para la ciudadanía continúa y recién acaba en mayo del 2015, en el que finalmente ya se comprueba que han eliminado estas barreras de entrada. ¿Cómo hace un operador que viene de afuera si antes de poder facturar un solo dólar tenía que hacer una inversión multimillonaria en la red de antenas en todo el país y cuando quiere ir al sitio óptimo, porque no es que tiene donde quiera, aquí en Quito, por ejemplo, no es que están en el Panecillo, no es que están en la Carolina, es que están en el Cruz Loma, no es que están en el Cóndor Huachana, no es que están en el Ungüí, no es que están en el Tarma, están en el Cruz Loma. Entonces, no tener acceso al punto clave porque habían esas barreras de entrada totalmente artificiales y abusivas, es lo que generan estos costos tan grandes. Entonces, es solo ahorita, es solo la seguridad jurídica de que la ley es para todos, no es que yo tengo palancas, de que no es que va a pasar como en otras partes donde desaparecen las multas y pueden hacer lo que les da la gana, lo que va a permitir que otros operadores en este y en otros mercados, estoy hablando, puedan entrar al país ofreciendo una mejor oportunidad, una alternativa. ¿Y por qué no llegan o por qué no se concreta? ¿Por qué no han llegado hasta ahorita? Le digo, porque recién ahorita, ¿no es cierto?, se muestra claramente el hecho de que están abiertas las posibilidades. Inclusive nosotros hemos logrado complementar la estrategia que ha surgido de estos talleres internacionales ya con resoluciones de los respectivos ministerios. Mira, ahorita está no solamente la cohabitación y la coubicación en el terreno, sino no solamente se puede poner las antenas en el mismo terreno, sino hasta en la misma torre. Hay informes técnicos que muestran que eso no tiene por qué interferir ni deteriorar la calidad del servicio. Al contrario, puede mejorar la calidad del servicio, con lo cual se bajan de manera dramática los costos de producción, sino que también hay el roaming nacional. El Ministerio de Telecomunicaciones ya permitió, básicamente lo que quiere decir es que usted tiene siempre conexión automática al mejor servicio, a la mejor señal, independientemente de cuál sea su operador. Y eso todavía no se está aplicando precisamente porque todavía hay esta disputa silenciosa, porque está bajo supervisión, estamos hablando de mercados de miles de millones de dólares. Por eso es que se confunde la opinión pública hablando de la desproporción. Estamos hablando de mercados que están en los 1.500, 1.600 millones de dólares que usted, amiga, amigo, está pagando. Y está pagando en costos mayores que el resto de países. No le digo en general, ¿no?, en casos muy específicos, pero la posibilidad es tan importante que inclusive el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y en eso, por ejemplo, la empresa Claro tuvo una actitud muy constructiva, cuando planteamos que hagamos que los distintos receptores de los bonos de solidaridad, más de 1.800.000 familias de los sectores más pobres del país, más vulnerables del país, puedan tener acceso a una verdadera competencia. Porque hoy por hoy esos sectores, los más pobres, son los que están pagando el minuto efectivo de utilización más caro a través de los sistemas de prepagos. Y cuando planteamos que hay una tarifa social, fue justamente Claro uno de los primeros, y yo hago un reconocimiento público, lastimosamente no se ha dado seguimiento, esto fue hace 2, 3 años, de que tengamos una tarifa social, de que hay una verdadera competencia en esos sectores para beneficiar a la gente con un mejor servicio y con los efectos sistémicos que eso plantea, porque no es solamente el tema de la telecomunicación, del costo de la llamada telefónica, sino lo que se conoce como la productividad sistémica del país. Esta situación de tener la rigidez cambiaria hace que países como Colombia y Perú puedan devaluar, con lo cual nuestra situación competitiva se deteriora muy rápidamente. Y además la apreciación del dólar. Y tenemos que resolverlo en términos de eficiencia, de mejoras en términos de los costos. Y una parte central en eso es el tema de la tecnología, la innovación. Doctor, respecto a otro tema que tiene que ver con
las cerveceras, las grandes que se han fusionado y que la superintendencia viabilizó y posibilitó lo mismo. ¿Cómo está la situación? ¿Hay o no monopolio con la unión de estas dos empresas? Sí hay un monopolio, pero esto es una cuestión que lastimosamente aquí en el Ecuador no vamos a decidir una estrategia de los grandes monopolios mundiales. A nivel mundial la producción de cerveza es monopolizada y hoy por hoy no se está concretando el asunto precisamente porque, por ejemplo, en China todavía no se resuelve qué es lo que pasa acá, qué es lo que pasa a nivel mundial. El punto fundamental es que la incidencia que puede tener un país pequeño como el Ecuador no es del mismo peso que puede tener un país europeo o Estados Unidos o la propia China, como le estoy mencionando. Lo que sí es que generamos cuestiones muy concretas que permiten, por ejemplo, que se desinvierta. Hay marcas que tienen que desinvertir, que tienen que vender precisamente para promover el ingreso de nuevos operadores y estamos garantizando condiciones que los nuevos operadores puedan tener condiciones verdaderamente efectivas, operativas, de hacerle calor, entre comillas, en Pero términos si de no se precios logra y de romper calidad. el monopolio, lo otro no Es que está garantizado eso, no solamente con el tema de la presencia de un nuevo operador a través de la venta de ciertas marcas por parte del nuevo monopolio que se formaría, sino que adicionalmente el 5% de la propiedad de la fusión, digamos, correspondería a los trabajadores, con los cuales se garantiza que el eje de las decisiones no queda concentrado, sino que hay un proceso conforme a lo que dice la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, en el que otro tipo de intereses, en este caso el de los trabajadores, el de la sociedad, están presentes ahí. Pero no solamente eso, sino que 15% de las perchas de los supermercados grandes, de los medianos, también de las grandes cadenas de farmacias, 20% del espacio de las refrigeradoras que son propiedad de las Coca-Colas que están en las boticas, en los comedores, en los restaurantes de barrio, en todo el país, 20% del espacio de la Pepsi, de la Coca, de la Wittig, de las otras gaseosas, de la Tropical, y ahora también va a ser el espacio de las refrigeradoras, de las cerveceras. Inclusive una parte del espacio de la capacidad instalada, de las maquinarias, de la capacidad instalada ociosa del operador principal, van a ser puestos a disposición de los cerveceros artesanales para promover nuevos operadores. Las cerveceras artesanales que han objetado obviamente esta fusión. Es lo que le estoy contando, no solamente que van a tener un espacio en las refrigeradoras de la cervecera, como le digo, en esta campaña, ¿no es cierto?, de ir ganándole un espacio para la gente, un espacio del mercado hasta ahora controlado por los grandes monopolios. Palmo a palmo se lo va disputando para la gente, precisamente para que la gente pueda tener oportunidades que han estado históricamente asfixiadas, sino que también en el procesamiento. Van a tener acceso a la tecnología de la gran empresa, operadores nuevos, para justamente generar un espacio para la innovación, un espacio para el nuevo emprendedor en un horizonte tecnológico, pero además de mucha calidad, ¿no? Nichos de mercado que le están apuntando a la excelencia. ¿Cómo está otro tema también que afecta sobre todo a quienes consumen el agua en la ciudad de Guayaquil? Con la empresa Interagua han hecho varias denuncias y preocupaciones sobre supuestos cobros que no son reales. ¿Cómo está esta situación? Sí, mire, le aclaro que no es denuncia, ¿no? Son quejas todavía. Obviamente la superintendencia inmediatamente tomó cartas en el asunto, ha iniciado el proceso de barrido, se ha convocado a los actores, digamos, si usted quiere, víctimas y victimarios, para ponerlo de alguna manera, a todos los actores involucrados. Estamos haciendo además un barrido en otras ciudades del país, porque tanto empresas públicas como privadas tienen que garantizar el derecho del consumidor a la transparencia, al conocimiento. Recuerde que de acuerdo al artículo 27 de nuestra ley, omitir información relevante es publicidad engañosa. Y estamos trabajando en este asunto de manera técnica, cada uno de estos temas, como usted se da cuenta, nosotros tenemos que ser al mismo tiempo especialistas en bancos, en aceites, en telefonía celular, en agua potable. Necesita un proceso de consulta hay una veeduría muy riguroso. Oficial en este momento. Y lo que estamos buscando además es el hecho de que hay una veeduría ciudadana, lo que le contaba hace un momento. Tenemos ya 95 observatorios ciudadanos, que son más bien de las comunidades epistémicas, o sea, de profesionales en cada uno de los ramos, en todo el país. 32 de ellos han formado la Red Nacional de Observatorios de Salud, que han sido un factor clave en todo el tema de la subasta inversa de medicamentos, que han hecho un ahorro gigantesco. Ya un ahorro en el diseño que ha permitido una reducción del presupuesto, pero del presupuesto de 650 millones que estaba previsto, se ha gastado, cumpliendo con todos los requisitos, más de 300 millones. Un ahorro enorme, un combate específico, un operativo muy concreto y eficaz de combate a la corrupción.
y que se ha basado en el tema de los observatorios. Creemos también que es importante el que haya un observatorio ciudadano, una veeduría ciudadana, un sistema de veeduría ciudadana también en el tema de los servicios públicos, no solamente el agua potable y no solamente en Guayaquil, estamos hablando de todo el país, estamos hablando de los otros servicios como la cuestión del servicio eléctrico, el derecho que tiene la gente, por ejemplo, el tema del internet, el tema de la comunicación. Yo creo que es muy importante acá que se rompa con esa visión estadocéntrica y que la cosa se resuelva sobre la base de la participación de la ciudadanía. Derechos, pero siempre vinculado a responsabilidad. Si hacemos solo lo uno, esto va a quedar de una manera unilateral, se va a volver un tema insostenible. Doctor, 2 temas más, porque ya estamos llegando al final. Sí. ¿Qué significa las supertiendas? Algo que ustedes también lo están Bueno, está promoviendo. justamente ligado a la necesidad de abrir oportunidades para la gente. Históricamente han estado cerradas estas oportunidades y el nuevo paradigma tecnológico, a diferencia del pasado que era con un umbral de inversiones verdaderamente prohibitivo, abre las puertas para una producción más flexible, para un acceso mucho más democrático, inclusive con lógicas sociales que no necesariamente son capitalistas, no necesariamente son de la gran acumulación de la ganancia, y que abren las puertas precisamente para la economía popular y solidaria, para el buen vivir, en un plano en el que le estamos apuntando al horizonte de vanguardia en la tecnología. Supertienda Ecuador apunta hacia el Internet de las cosas, vinculando con el tema del dinero electrónico, y tenemos la posibilidad de comprar, de vender, de encontrar socios, de generar joint ventures, de abrir las puertas para nuevos negocios, para el profesional, para el joven profesional que está con el título recién creado, apuntándole a la vanguardia de las tecnologías, con el dinero electrónico, con la billetera electrónica, factoring, crowdfunding, crowdlending, garantías, retrogarantías, descuentos, redescuentos, inclusive mecanismos de financiamiento que ni siquiera la gran banca tiene, ahora están a disposición del más pequeño. Así es que a romper... ¿Ya está desarrollado eso? Esto ya está funcionando, lo hicimos, además adelantamos nuestros cronogramas para ver cómo favorecíamos a los damnificados por el terremoto, específicamente en las zonas de Manabí y de Esmeraldas, y mire, la mejor forma de solidarizarse con esos compañeros, no nos olvidemos, y ya pasó la época tal vez de las donaciones, pero que hay que continuar para que se restablezca la economía de estos compañeros, de estos compatriotas, desde la dignidad, ¿no es cierto?, haciéndoles del gasto. A ver que compremos para un cumpleaños un sombrerito de paja toquilla, unas cocadas esmeraldeñas, unas conservas de esmeraldeñas, unos ceviches desde Manabí. Ahora usted puede ordenarlos en el mismo día a través de Supertienda Ecuador, www.supertiendaecuador.gov.es, y está abierto a una cantidad enorme de nuevos emprendimientos tecnológicos. Justamente como parte de una denuncia tuvimos recientemente el caso de que también había un abuso de poder de mercado en torno a la facilidad esencial en lo que tiene que ver con los pagos electrónicos, ¿no?, controlados por un gran banco aquí en el Ecuador. Justamente estuvieron viendo la posibilidad de integrarse en esta plataforma de plataformas, en esta red de redes que es Supertienda del Ecuador, que permite justamente que la gente pueda abrirse un mercado nuevo. Si los mercados tradicionales han estado copados, han estado controlados con cuellos de botellas muy graves por parte de los grandes monopolios de la herencia del pasado, pues abramos un nuevo mercado que permita que la gente pueda desplegar sus sueños, pueda desplegar su creatividad sobre la base de la innovación, de la tecnología, y dejar atrás ese pasado de abusos, de engaños, ese pasado en el que el lucro venía sobre la base del atraso, del subdesarrollo, de la falta de oportunidades. Muy bien, doctor, hemos tenido gracias. un tiempo muy importante para poder conocer la gestión que realiza la superintendencia, usted mismo, en estos 4 años de trabajo, y los logros y las dificultades también que atraviesan en estos momentos. Sí, mire, como le digo, no tenga ninguna duda de que va a haber sectores agazapados en los medios de comunicación, en las empresas, en los gremios, ¿no es cierto?, que quieren ese pasado en el que podían comprar al presidente, podían comprar a los ministros, podían comprar a los jueces, ¿no es cierto? Inclusive, y hay alguna cámara de la producción que ha dicho con toda arrogancia que ya le está presionando al presidente para que rompa la ley, incidiendo de manera absolutamente prohibida por la Constitución y las leyes en una resolución de la superintendencia. A ese nivel de abusos, a ese nivel de prepotencia se quiere regresar. No permitamos que regresemos al pasado. Esto no es ni del gobierno ni de la oposición, es una conquista ciudadana. Muy gentil, gracias al doctor Pedro Páez, superintendente de Control de Poder de Mercado. Justamente hemos dialogado en extenso sobre la gestión que realiza esta institución, algunos casos y algunos temas emblemáticos que la ciudadanía ha conocido y que siguen desarrollándose
en diferentes procesos. Como siempre, gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Felicidades. Ecuador no para.